Perdí a mi familia antes de entender lo que estaba ocurriendo. No hubo explosión. No hubo guerra. No hubo un día específico que pudiera señalarse como el final. Solo hubo ausencia. Mi esposo fue el primero. Luego mis 2 hijos. No todos al mismo tiempo. Uno a la vez, como si el mundo me estuviera enseñando a perder lentamente. Al principio lo llamaron crisis ambiental. Luego colapso climático. Después evento sistémico. Los nombres cambiaban porque aceptar la verdad era insoportable. La Tierra no nos estaba atacando. Se estaba alejando. Las cosechas fallaron sin razón aparente. El suelo parecía fértil, pero nada crecía como antes. El agua seguía corriendo por los ríos, pero tenía un sabor extraño, metálico, que ningún filtro podía eliminar. Las abejas desaparecieron primero. Luego las aves. Después los insectos que nadie apreciaba, pero que siempre habían estado allí. Cuando nos dimos cuenta, el silencio ya se había instalado. Mi hijo menor fue el primero en preguntar, con esa inocencia que duele más que cualquier noticia: «Mamá, ¿por qué la Tierra ya no nos quiere?». No supe qué responder. Las ciudades continuaron funcionando por un tiempo. Energía, pantallas, anuncios optimistas diciendo que todo estaba bajo control. Siempre dicen eso cuando nada lo está. Pero bastaba salir para notar que algo fundamental había cambiado. Los árboles en las aceras crecían torcidos, rompiendo el asfalto, como si ya no reconocieran las calles como parte de su mundo. El viento soplaba demasiado caliente, luego demasiado frío, sin aviso. Las estaciones perdieron su ritmo, como un corazón latiendo fuera de compás. Mi esposo enfermó rápidamente. No fue un virus conocido. No fue una bacteria. Los médicos decían que su cuerpo parecía cansado. Como si estuviera luchando contra algo invisible y perdiendo. Los órganos fallaban uno tras otro, sin inflamación, sin infección. Simplemente se rendían. Es como si el entorno ya no fuera compatible, escuché susurrar a una médica en el pasillo, creyendo que nadie la oía. Tenía razón. Solo que tardamos en aceptarlo. Cuando murió, los hospitales aún no estaban saturados. No había caos. Había una calma extraña, casi educada. La gente todavía creía que era algo temporal. Que solo había que esperar, invertir, corregir. Siempre hemos creído que todo se puede arreglar. Mis hijos duraron unos meses más. El mayor dejó de comer. No por hambre, sino por falta de voluntad. Su cuerpo rechazaba los alimentos, como si ya no los reconociera como sustento. La menor tenía fiebres constantes, pero ningún examen lograba identificar la causa. Era como si el propio mundo estuviera rechazando el cuerpo humano, célula por célula. Enterré a mi familia en un suelo que ya no parecía suelo. Demasiado seco para ser fértil. Demasiado húmedo para ser seguro. Un punto intermedio enfermo, como todo en ese nuevo mundo. Fue solo entonces cuando los gobiernos comenzaron a hablar de un colapso real. No por compasión, sino por números. Cuando las estadísticas mostraron que la mortalidad humana aumentaba mientras otras especies se adaptaban sin dificultad, el miedo dejó de ser abstracto. Los animales migraban a lugares improbables y sobrevivían. Las plantas brotaban entre ruinas industriales. Los hongos cubrían ciudades abandonadas con una eficiencia casi intencional. La Tierra no estaba muriendo. Se estaba reorganizando. Y nosotros ya no formábamos parte del plan. Recuerdo el día en que cerraron las bolsas de valores. No porque no quedara dinero, sino porque el dinero ya no compraba comida, agua potable ni aire respirable. Recuerdo a la gente gritando en las calles, exigiendo soluciones, como si alguien aún estuviera al mando. Pero no había enemigo al que combatir. No había negociación posible. No había mente a la que convencer. La Tierra no nos odiaba. Simplemente ya no nos necesitaba. Fue en este mundo vacío de explicaciones, lleno de consecuencias, donde seguí viviendo. No por esperanza. No por fe. Solo por inercia. Como alguien que se queda atrás cuando la fiesta termina y se apagan las luces. Y mientras aprendía a sobrevivir sola, una idea comenzó a propagarse entre los pocos que quedaban: tal vez el apocalipsis no era el fin de la Tierra.
Tal vez era solo el fin de la humanidad como parte de ella. Después de enterrar a mi familia, comencé a observar el mundo con una atención que nunca antes había tenido. No por curiosidad, sino por necesidad. Sobrevivir exigía entender las señales, y las señales estaban en todas partes. La gente empezó a desaparecer de las ciudades. No en éxodos organizados ni en migraciones planificadas. Fue más silencioso que eso. Un edificio quedaba vacío. Una calle dejaba de encender sus luces por la noche. Un barrio entero pasaba semanas sin una sola señal de movimiento humano. No había violencia en esos abandonos. Había resignación. Los sistemas seguían funcionando, pero de manera irregular, como un cuerpo que respira por costumbre y no por voluntad. La electricidad fallaba a horas imprevisibles. El agua llegaba turbia, cuando llegaba. Internet se convirtió en un mosaico de estática, mensajes interrumpidos, transmisiones que morían a mitad de una frase. El mundo conectado se transformó en un archipiélago de voces aisladas. Las noticias dejaron de hablar de soluciones y comenzaron a hablar de adaptación. Esa era la palabra del momento. Adaptarse significaba reducir el consumo, reducir el movimiento, reducir las expectativas. Significaba aceptar que el estándar anterior no volvería. Que quizá nunca había sido sostenible. Fue durante ese periodo cuando aparecieron los primeros informes, aquellos que nadie quería publicar. Estudios que mostraban algo inquietante: las zonas con menor presencia humana se estaban recuperando a una velocidad acelerada. Los bosques cerraban claros en cuestión de meses. Los ríos se limpiaban cuando dejábamos de tocarlos. Los animales regresaban a las regiones urbanas sin dificultad. La vida seguía. Nosotros no. También estaba el otro lado, el que nunca apareció en los informes oficiales. Personas enfermando de maneras extrañas. Cuerpos reaccionando mal a alimentos comunes. Niños naciendo con sistemas respiratorios más frágiles. Ancianos sucumbiendo rápidamente a pequeñas variaciones de temperatura. No eran epidemias. No había un agente identificable. Era como si el entorno mismo hubiera cambiado de frecuencia, y nosotros estuviéramos fuera de sintonía. Recuerdo una noche en la que caminé hasta el límite de la ciudad. No había barricadas ni señales de advertencia. Solo una frontera invisible donde el concreto daba paso a la vegetación. Cuando crucé esa línea, sentí algo difícil de explicar, una presión en el pecho, un leve mareo, como si mi cuerpo estuviera entrando en un lugar donde no era bienvenido. Regresé rápidamente sin aliento, con la humillante sensación de haber sido rechazada por algo que siempre había considerado mi hogar. Algunos lo llamaron castigo. Otros lo llamaron corrección. Surgieron cultos que predicaban el arrepentimiento colectivo, como si una súplica bien ensayada pudiera convencer al planeta de aceptarnos otra vez. Otros depositaron su fe en la tecnología, hablando de cúpulas artificiales, ciudades selladas, entornos controlados. Pero incluso las máquinas comenzaron a fallar cuando dependían demasiado del mundo que las rodeaba. Nada parecía funcionar sin la cooperación de la Tierra. Y la Tierra, simplemente había dejado de cooperar. Los intentos de control se volvieron grotescos. Represas que se secaban por sí solas. Cultivos hidropónicos que se pudrían sin causa aparente. Sistemas de control climático que colapsaban como si el aire mismo se negara a ser dominado. Era como luchar contra algo que no se movía, no atacaba, no respondía, simplemente persistía. Encontré a otros sobrevivientes. Pocos. Personas como yo, que lo habían perdido todo y aún así habían aprendido a seguir caminando. No formamos una verdadera comunidad. Era más bien una convivencia tensa, construida sobre intercambios mínimos y largos silencios. Nadie quería echar raíces. Las raíces ahora pertenecían a la tierra. Hablábamos poco del pasado. Hablábamos aún menos del futuro. El presente exigía atención total. Cada día era un cálculo simple: cuánta energía gastar para seguir con vida, sabiendo que el mundo parecía indiferente a ello. Fue en ese contexto cuando escuché por primera vez la frase que nadie logró refutar. La Tierra no está intentando matarnos. Simplemente ha dejado de sostenernos. La diferencia entre esas dos cosas es sutil y devastadora. Porque a un enemigo se le puede combatir.
Pero ¿cómo se lucha contra un planeta que simplemente siguió adelante sin ti? La fase de la indiferencia no duró para siempre. Llegó un momento imposible de fechar con precisión, en el que quedó claro que la Tierra no solo seguía adelante sin nosotros. Nos estaba empujando hacia afuera. Los cambios dejaron de ser sutiles. Las tormentas comenzaron a surgir sin patrón. No respetaban estaciones, ni pronósticos, ni geografía. Llovía donde nunca había llovido. Las sequías devoraban regiones que siempre habían vivido de ríos. El viento adquirió una violencia quirúrgica, arrancando techos, torres, antenas, como si eligiera sus objetivos. Los incendios forestales ya no avanzaban como antes, cercaban. Formaban anillos de fuego que dejaban una sola salida, y a veces ninguna. Vi una ciudad entera ser abandonada en 3 días. No por un ataque, no por explosiones, sino porque el aire se volvió irrespirable. No tóxico, no contaminado, simplemente demasiado pesado. Cada respiración exigía más esfuerzo del que el cuerpo podía dar. La gente se desmayaba al caminar. Los animales caían primero. Las plantas, curiosamente, seguían verdes. Era como si la atmósfera hubiera sido recalibrada, sin tenernos en cuenta. Entonces comenzaron los desplazamientos forzados. Multitudes humanas intentando cruzar áreas que de repente parecían rechazarlas físicamente. Bosques donde las brújulas enloquecían. Campos donde el suelo cedía bajo los pies humanos, pero permanecía firme para otras formas de vida. Regiones costeras donde el mar avanzaba de manera rítmica, demasiado precisa para ser un accidente. La palabra refugio perdió su sentido. Ya no existían lugares seguros, solo lugares temporalmente tolerantes. Y esa tolerancia disminuía semana tras semana. Volvía a perder personas. No de la forma brutal de la guerra, sino de una manera mucho más cruel, simplemente no podían continuar. Cuerpos fallando no por enfermedad, sino por inadecuación. Como si la especie humana se hubiera convertido en una variable obsoleta dentro de un sistema que siguió avanzando. Fue durante ese periodo cuando aparecieron los primeros registros que nunca entraron en ningún archivo oficial. Relatos de personas que sentían dolor al tocar ciertos árboles. De heridas que no cicatrizaban al estar en contacto con el suelo. De alimentos que antes sustentaban y ahora provocaban reacciones extrañas. Nada lo suficientemente consistente como para convertirse en ciencia. Pero lo bastante constante como para convertirse en miedo. Yo misma lo sentí. Una mañana desperté con el sonido de pájaros, algo demasiado raro como para ignorarlo. Salí del refugio improvisado y caminé unos metros más allá de lo que solía atreverme. El aire parecía limpio, casi acogedor. Di un paso más, y mi cuerpo respondió con náuseas inmediatas. Mi corazón se aceleró, mi visión se oscureció, mis piernas fallaron. Caí de rodillas sobre la tierra. Y en ese contacto directo sentí la sensación más perturbadora de mi vida, no dolor, no amenaza, sino rechazo consciente. Como si el propio suelo supiera que yo no debía estar allí. Regresé arrastrándome humillada, temblando con una certeza grabada en el pecho, ya no éramos parte del sistema. Mientras tanto, el mundo natural florecía. Los animales se reproducían a ritmos absurdos. Los bosques devoraban carreteras en semanas. Los edificios abandonados se convertían en colmenas, nidos, arrecifes verdes. La ausencia humana era tratada como una curación acelerada. Donde antes había concreto y ruido, ahora había equilibrio. Equilibrio sin nosotros. Algunos todavía intentaron reaccionar con violencia. Explosivos para abrir caminos. Fuego para ahuyentar los bosques. Presas improvisadas para contener el mar. Todos esos intentos terminaron de la misma manera, fracaso rápido, seguido de consecuencias peores. Era como herir a un organismo mucho más grande, y ser castigados por ello. Escuché a alguien decir una vez, con una lucidez que me heló la sangre. No nos están exterminando. Nos están despriorizando. Y eso dolió más que cualquier idea de venganza. Porque no había odio. No había intención clara. No había un villano. La Tierra no nos estaba atacando. Simplemente estaba cerrando sus puertas. Y nosotros seguíamos afuera golpeando, suplicando, incapaces de entender que la fiesta había terminado hace mucho tiempo.
Tardamos demasiado en comprenderlo porque insistíamos en buscar intención humana en algo que nunca fue humano. Hablábamos de venganza de la tierra, de furia de la naturaleza, de una respuesta al abuso. Era reconfortante pensarlo así, porque el odio es comprensible. El odio permite culpa, redención, negociación. Pero lo que estaba ocurriendo no tenía emoción alguna. Era corrección. La tierra no estaba enojada. Estaba ajustándose. Los datos comenzaron a aparecer de forma fragmentada, provenientes de científicos aislados, estaciones olvidadas, personas que aún intentaban medir el mundo mientras éste cambiaba bajo sus pies. El patrón era siempre el mismo, donde la presencia humana caía casi a cero, los sistemas naturales no solo se estabilizaban, sino que se optimizaban. Ciclos más cortos. Menos desperdicio de energía. Más diversidad. Menos ruido. Nosotros éramos el ruido. Y en algún punto de ese ajuste silencioso, la naturaleza dejó de tolerarnos como excepción. Los animales comenzaron a comportarse de manera diferente al encontrarnos. Ya no huían como antes. No atacaban por defensa. Simplemente nos evitaban con precisión. Las rutas migratorias rodeaban los asentamientos humanos como si hubieran sido trazadas siglos atrás. Los insectos desaparecieron de las áreas que aún habitábamos, mientras prosperaban justo más allá de nuestros límites. Era como si se hubiera trazado una línea invisible. Cruzarla tenía consecuencias. Vi esto sucederle a un grupo que intentó avanzar hacia una antigua región agrícola, creyendo que la tierra fértil aún podría sostenernos. Lo que encontraron no fue tierra muerta, sino tierra inaccesible. Las semillas no germinaron. El agua se filtraba demasiado rápido, escapando de las raíces humanas. El sol parecía más agresivo durante el día y el frío más despiadado por la noche. Nada allí nos quería. Fue entonces cuando algunos comenzaron a hablar de selección. No en el sentido brutal que solemos asociar con la palabra, sino en el sentido más frío posible, eficiencia. Permanecían con vida quienes se movían menos, consumían menos, dejaban menos huellas. Quienes intentaban reconstruir el viejo mundo, ciudades, fábricas, rutas comerciales, desaparecían con mayor rapidez. La tierra no castigaba la existencia humana. Eliminaba el exceso. Y eso nos colocó frente a una pregunta insoportable: el problema no era estar vivos, era estar demasiado organizados. Todo intento de recuperación colectiva fracasaba. Toda estructura grande atraía el colapso. Cuanto más nos agrupábamos, más hostil se volvía el entorno. Como si el planeta reaccionara no a la presencia individual, sino a la idea misma de civilización. Comenzamos a vivir en silencio. En números pequeños. Sin dejar rastros. Y aún así, no era suficiente. Comencé a notar algo aún más perturbador: había lugares donde algunos humanos lograban permanecer por más tiempo. No por fuerza. No por tecnología. Sino por adaptación emocional. Personas que habían perdido casi todo. Personas que ya no planificaban el futuro. Personas que vivían día a día sin ambición, sin proyección, sin deseo de expandirse. Ellas duraban más. Era como si la tierra solo aceptara a quienes ya no intentaban dominarla. Esa comprensión me destruyó por dentro. Porque significaba que no habría retorno a lo que fuimos. No habría reconstrucción. No habría restaurar a la humanidad. Lo máximo a lo que podíamos aspirar era a ser tolerados como una especie en declive controlado. Un residuo. Y fue entonces cuando entendí por qué perdí a mi familia tan pronto. Ellos creían en la reconstrucción. En volver a crecer. En recuperar espacio. Aún pensaban como los humanos antiguos, conquistadores de un mundo que ya no nos reconocía como legítimos. Yo sobreviví porque aprendí a encogerme. Aprendí a no dejar marcas profundas. Aprendí a escuchar el viento antes de caminar. Aprendí a detenerme cuando mi cuerpo me decía que me detuviera, no por cansancio, sino por advertencia. Y aún así sabía que esto no era vida. Era postergación. La tierra no quería que muriéramos de inmediato. Quería volvernos irrelevantes. Y quizás ese fuera el castigo más sofisticado de todos. No hubo un último gran desastre. No hubo un día final.
El fin de la humanidad no llegó con un grito, llegó como un susurro largo y persistente. Simplemente nos volvimos pocos. Los registros terminaron. Las historias dejaron de escribirse. Los idiomas se mezclaron hasta convertirse en ruido y luego en silencio. El mundo no necesitó expulsarnos con violencia, bastó con dejarnos sin lugar. Caminé por ciudades devoradas por bosques jóvenes, donde las raíces atravesaban edificios como venas reclamando un cuerpo abandonado. Vi océanos más limpios que cualquier recuerdo humano haya registrado. Vi especies regresar cuyos nombres solo existían en libros antiguos, ahora pudriéndose. El planeta respiraba mejor sin nosotros. Y eso dolía más que cualquier pérdida individual. Porque significaba que a pesar de todo el amor, todo el arte, toda la fe, toda la lucha, nunca fuimos indispensables. Fuimos intensos, creativos, destructivos, pero no esenciales. Pasé años viviendo sola. No por elección, sino porque los grupos no duraban. Siempre que más de unas pocas personas permanecían en un lugar por demasiado tiempo, algo cambiaba, el clima, el suelo, los animales, incluso el aire. No era una agresión directa. Era una incomodidad creciente, como un cuerpo rechazando un órgano extraño. Aprendí a moverme como una sombra. A dormir donde el viento lo permitía. A comer solo lo necesario. Me convertí en algo entre humana y superviviente, menos persona, más presencia transitoria. A veces encontraba a otros como yo. No hablábamos mucho. No preguntábamos nombres. La identidad había perdido su importancia cuando el futuro dejó de existir. Intercambiábamos silencio, gestos, agua. Luego cada uno seguía su camino, como si supiéramos que los vínculos demasiado largos también eran una forma de marca. Hubo un momento, solo uno, en el que pensé en luchar contra esto. Pensé en gritarle al mundo, en escribir algo grande, en dejar una última señal de la humanidad. Un mensaje, un monumento, cualquier cosa que dijera, estuvimos aquí. Pero entendí la ironía antes de intentarlo. Todo lo que construimos para ser recordados fue exactamente lo que nos borró. Nuestro legado no podía ser otra cicatriz. Así que elegí otro tipo de final. Escribo esto no para salvar a la humanidad, ni para advertir a nadie. Escribo porque aún siento y sentir, por ahora, todavía está permitido. Tal vez estas palabras nunca sean leídas. Tal vez se descompongan junto conmigo. Y eso, está bien. Si alguien algún día encuentra este relato, que no nos vea como monstruos ni como mártires. Fuimos una especie demasiado joven con demasiado poder. Confundimos el crecimiento con el derecho. Confundimos la dominación con la pertenencia. La tierra no nos odió. Simplemente siguió adelante. Ahora, al amanecer, observo un valle que antes fue una carretera. Hay una neblina ligera, aves que no reconozco, árboles creciendo donde murieron los autos. El mundo no está triste. No nos extraña. Y por primera vez desde que perdí a mi familia, tampoco siento ira. Siento algo más difícil de aceptar, paz sin permiso. Tal vez el futuro del planeta sea un mundo sin historias humanas. Tal vez nuestra mayor contribución fue desaparecer a tiempo para no llevárnoslo todo con nosotros. Si este es el final, que así sea. Silencioso. Pequeño. Finalmente en equilibrio. Y yo, una de las últimas voces, dejo esto registrado no como una disculpa, sino como reconocimiento. La Tierra ganó. Y nosotros dejamos de insistir.